La vida de Erica Michelle Marie Green comenzó el 15 de mayo de 1997 en McLoud, Oklahoma, un lugar donde las posibilidades parecían infinitas, pero su historia se sumergiría en las profundidades de la tragedia, sacudiendo los corazones de todo un país. En el trasfondo de esta tragedia se encuentra la historia de Michelle Johnson, la madre de Erica, quien tenía una vida marcada por dificultades y relaciones tumultuosas. Michelle Johnson, nacida en 1975, creció en Oklahoma, donde desde una edad temprana fue víctima de abusos sexuales por parte de un familiar. A los 15 años, Michelle se convirtió en madre por primera vez y continuó su viaje a través de la maternidad con un total de 8 hijos fruto de diferentes relaciones, lo que le acumuló una carga que solo aumentaría con el tiempo. Su vida dio un oscuro giro cuando conoció a Harrell Johnson a los 19 años y se casó con él a los 22, poco después de que el muchacho saliera de prisión por delitos relacionados con armas y sustancias ilícitas. Este matrimonio marcado por la violencia sería un punto crucial en su vida. El origen de Erica Green, la hija biológica de Michelle, también estaba tejido por complicaciones. Su padre, Larry Green, fue parte de una relación breve y también violenta con Michelle, lo que sembró más conflictos en su dinámica familiar. En 2001, la familia junto con Harrell Johnson se mudó a Kansas City, Missouri, en busca de una nueva vida. Sin embargo, la esperanza se desvaneció rápidamente en su nueva morada, una casa abandonada sin electricidad ni agua corriente. Lo más trágico y oscuro de esta historia es la negligencia de Michelle hacia su propia hija, Erica, pues no la protegió del abuso físico y verbal infligido por Harrell, quien no aceptaba a Erica como su hijastra y la consideraba una carga en sus vidas. La mudanza a Kansas City marcó un punto de no retorno en la vida de la joven familia. El oscuro pasado de Harrell arroja luz sobre la escalofriante tragedia que se cernió sobre la vida de la pequeña Erica. Este hombre, nacido en 1975, llevaba consigo un historial delictivo que presagiaba el horror que vendría. Ya desde su infancia en Oklahoma, Harrell se enfrentó a un entorno marcado por el abuso físico y sexual a manos de su propio padre. Los traumas que sufrió en su niñez sembraron las semillas de una vida marcada por la delincuencia y la violencia. A la temprana edad de 14 años, Harrell fue arrestado por primera vez por robo, lo que lo llevó a pasar un año en un centro de menores. Esta experiencia solo pareció endurecerlo, ya que a los 16 años se unió a una pandilla callejera conocida como Hoover Crips, donde participó en una serie de actividades criminales que incluían la venta de sustancias, robos y tiroteos, y sumergiéndose aún más en el abismo de la delincuencia. A los 18 años el sistema legal finalmente lo alcanzó y lo condenó a 5 años de prisión por posesión ilegal de armas y sustancias. Durante su tiempo tras las rejas, Harrell dejó una huella indeleble en su piel, adornando su cuerpo con tatuajes que mostraban su lealtad a la pandilla. Estos tatuajes se convirtieron en una manifestación visible de su turbio pasado y su afiliación al mundo criminal. Aún después de salir de la cárcel y de casarse con Michelle, la madre de Erica, la vida de Harrell seguiría marcada por una serie de eventos que llevaron a la tragedia. A pesar de tener una nueva oportunidad, Harrell continuó involucrándose en actividades ilegales, incluyendo el tráfico de sustancias y los altercados públicos. El 28 de abril de 2001, Erica, de tan solo 3 años de edad, sufrió un destino cruel. Fue golpeada brutalmente con un cenicero y pateada repetidamente por su padrastro. El castigo la dejó con graves lesiones en todo su pequeño cuerpo, pero el horror no terminaba ahí. Harrell, en un acto de insondable crueldad, decidió decapitar a Erica con unas tijeras de podar. Su objetivo era claro: eliminar cualquier posibilidad de que las autoridades pudieran identificar su cuerpo. Michelle, la madre de Erica, se convirtió en cómplice de este horrendo crimen, pues ayudó a su esposo a deshacerse del cuerpo de su propia hija. Ella sacó el cuerpo sin vida de Erica en un cochecito simulando que estaba dormida, y más tarde le dijo a una de sus primas que había entregado a Erica a una mujer que la había cuidado mientras Harrell estaba en prisión. El cuerpo sin vida de Erica fue encontrado cerca del Parque Hipps el mismo día de su fallecimiento. 2 días después, su cabeza fue hallada envuelta en una bolsa de basura a pocos metros de donde se descubrió su cuerpo. Sin embargo, debido a que permaneció sin identificar, apodaron a Erica como Precious Doe, en un intento desesperado de darle un nombre. La tragedia de Precious Doe atrajo la atención de los medios y del público en general. La policía recurrió a bocetos, reconstrucciones faciales y bustos en un esfuerzo por resolver el misterio. El caso se presentó en programas de televisión como America's Most Wanted y Cold Case Files en numerosas ocasiones. Pero la verdad salió a la luz el 5 de mayo de 2005, más de 4 años después del fallecimiento de Erica.
Una persona anónima llamó a las autoridades, lo que resultó ser un acto de valentía impulsado por la tormentosa conciencia de un hombre llamado Sam Jones, un primo de Harrell Johnson que residía en Oklahoma. Fue durante una reunión familiar en 2004 cuando la verdad comenzó a abrirse paso entre los vapores del alcohol y las drogas que nublaban la mente de Harrell Johnson. En ese momento confesó sus oscuros secretos a Sam Jones, su primo. En un estado de embriaguez y desesperación, Harrell admitió haber acabado con la vida de una niña en Kansas City, una niña que nadie había identificado, y le mostró una fotografía de la pequeña Erica Green, revelando que era su hijastra. Inicialmente, Sam Jones no pudo dar crédito a las aterradoras palabras de Harrell. Sin embargo, el destino conspiró para confirmar la terrible verdad. En una noche solitaria, mientras veía un programa de televisión sobre el caso de Precious Doe, el nombre que se le había dado a Erica Green, Sam pudo reconocer a la niña de la fotografía y comprendió que las palabras de su primo Harrell eran ciertas. La culpa y el miedo se apoderaron de Sam, pero también el deseo inquebrantable de hacer lo correcto. Sintiéndose moralmente obligado, decidió llamar a la policía para revelar la identidad de Precious Doe y exponer a los responsables de su horrible muerte. Sin embargo, la sombra de Harrell lo atemorizaba tanto que optó por mantener su nombre en secreto, temiendo represalias. La llamada anónima de Sam se convirtió en el rayo de esperanza que la investigación necesitaba. La policía rastreó la llamada hasta Muskogee, Oklahoma, donde encontraron a Michelle y Harrell Johnson viviendo bajo los nombres falsos de Jennifer y Larry Johnson. Los arrestaron el 5 de mayo de 2005 y los llevaron de regreso a Missouri para enfrentar los cargos por el asesinato de Erica Green. Las pruebas de ADN y huellas dactilares finalmente confirmaron la identidad de Erica Green, cerrando el doloroso capítulo de Precious Doe. Además, se descubrió evidencia física que vinculaba de manera irrefutable a Michelle y Harrell Johnson con el crimen, como las tijeras de podar que habían utilizado para privar a la niña de su vida y de su identidad. Sam Jones, el valiente anónimo, se convirtió en un héroe silencioso de la justicia. La policía aplaudió su coraje y cooperación, ofreciéndole protección y asistencia, conscientes de que su determinación había arrojado luz sobre una oscura tragedia que había desconcertado a todos durante 4 largos años. La identificación de Erica como Precious Doe finalmente permitió que la justicia alcanzara a sus verdugos. Harrell Johnson enfrentó un juicio en agosto de 2008 y fue declarado culpable de asesinato en primer grado, siendo condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Michelle Johnson, por su parte, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y aceptó declarar en contra de su marido, por lo que recibió una sentencia de 25 años de prisión. Muchos miembros de la comunidad, en especial aquellos que habían seguido de cerca el caso de Erica Green, expresaron su insatisfacción y consternación por la liberación de Michelle. Consideraron que su condena de 25 años por su complicidad en el brutal asesinato de su hija era insuficiente y que no había mostrado suficiente arrepentimiento o remordimiento por su participación en el crimen. El cuerpo de Erica Green pudo ser enterrado en el cementerio Memorial Park en Kansas City, Missouri, donde se le erigió un monumento conmemorativo con su nombre y una foto. Su caso conmocionó a la comunidad y generó conciencia sobre el abuso infantil y la violencia doméstica. La llamada anónima que finalmente condujo a la identificación de Erica brindó justicia a una niña inocente cuya vida fue arrebatada de manera cruel. Harrell Johnson murió en prisión en 2015, mientras que Michelle Johnson fue liberada en 2018, después de cumplir casi 11 años de su condena. Se desconoce qué camino eligió Michelle después de su liberación, pero la sombra de su complicidad en el horrendo crimen de Erica siempre la acompañará. La liberación de Michelle en 2018, después de cumplir apenas 11 años de su condena, dejó una sensación agridulce en la comunidad y generó una serie de cuestionamientos y preocupaciones adicionales. Su liberación se basó en la concesión de libertad condicional debido a su buena conducta y su participación en programas educativos y religiosos mientras estaba encarcelada. Esta decisión de otorgarle la libertad condicional fue un tema de controversia en la comunidad. La cuestión de si Michelle merecía una segunda oportunidad o si había encontrado la redención moral por sus acciones se convirtió en un tema de debate. Algunos argumentaban que las acciones pasadas de Michelle la hacían indigna de la libertad, mientras que otros se preguntaban si la prisión había permitido su rehabilitación. También se planteó una serie de cuestiones éticas y morales en la comunidad, incluyendo preguntas sobre la justicia, la rehabilitación y la responsabilidad. Su caso continúa siendo un recordatorio de la complejidad de los sistemas legales y de la necesidad de abordar de manera adecuada las cuestiones de abuso infantil y violencia doméstica.
La liberación de Michelle también planteó preocupaciones adicionales sobre la seguridad y el bienestar de los otros hijos de Michelle. Después del arresto de sus padres, estos niños fueron puestos bajo custodia estatal o colocados con familiares. La comunidad se preguntaba si estarían en peligro o si recibirían el apoyo necesario después de la liberación de su madre. Hasta donde se sabe, no se han proporcionado detalles sobre las acciones de Michelle después de su liberación, ni sobre si se reunió con alguno de sus hijos. También se desconoce si recibió algún tipo de apoyo o asistencia para su reintegración a la sociedad. La triste historia de Erica Green, conocida trágicamente como Precious Doe, perduró en la memoria colectiva. Su tumba en el cementerio Memorial Park en Kansas City se convirtió en un lugar de peregrinación, donde las personas dejaban flores y juguetes en homenaje a la pequeña que sufrió un destino tan cruel. Cada año en el aniversario de su muerte se encienden velas en su memoria, recordando el doloroso pasado y renovando la promesa de un futuro donde los niños puedan crecer en un entorno seguro y amoroso. El nombre de Erica Green se convirtió en un símbolo de la necesidad de proteger a los niños vulnerables y de enfrentar la brutalidad en todas sus formas. Su historia sirvió como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la comunidad puede unirse para buscar justicia y prevenir futuros horrores.